Bueno, en principio nosotros ya habíamos anunciado en Exitosa semanas atrás de que el Ejecutivo no estaba yendo a la velocidad que se necesitaba para resolver un problema fundamental en la ciudad, cuál es el transporte público, ¿no? Y ahora estamos viendo las consecuencias. Todo lo que se hace en los últimos minutos es sencillamente una suerte de improvisación y una medida que cae tarde. Muchas ciudades, muchos países, si ustedes ven los antecedentes, han tomado medidas sobre su transporte público, sobre su transporte urbano, con mucha anticipación a la reanudación de las actividades económicas. Pero aquí vemos que lamentablemente ya se reinició la fase 1, la fase 2 y el día de hoy la fase 3, y recién se dictan medidas y recién se aprueba el subsidio, algo que ya hace mucho tiempo se estaba aclamando, pero no solamente un subsidio necesario para que de alguna manera se cubran los costos del transporte, sino para que esto sirva de un ordenamiento, de una formalización real. Pero además... Ya, pero señor Mendoza, usted me está hablando que solamente tiene responsabilidad el Ejecutivo, pero yo le estoy diciendo de que son los mismos transportistas que están dejando subir más del aforo. Necesitan tener a las personas ahí del ATU para que guarden la responsabilidad que se les pide. Y a mí me da mucha pena porque no solamente ponen en riesgo a las personas usuarias, sino a ellos mismos. Se van a comenzar a morir cobradores y choferes. Vamos a ese tema. Mire, yo creo que como usted ha mencionado, esto se trata de una actitud, de un cambio de actitud de parte de todos, de asumir una responsabilidad todos, no solamente el transportista, sino también los usuarios, como usted ha mencionado. La realidad es que la gente quiere viajar, quiere llegar a su centro de trabajo y por lo tanto suben en avalancha los vehículos. O sea, el conductor, que es uno solo, que conduce y cobra, no puede contener a toda esa masa que lamentablemente en algunos lugares donde no hay fiscalización, la gente sube porque quiere viajar de inmediato, quiere, digamos, avanzar en su programación del día. Entonces, aquí realmente depende de la empresa de transporte, pero también depende de los usuarios. Pero la oferta, como bien decía Nicolás, es insuficiente. Y creo que con el subsidio y con la fiscalización no se resuelven los problemas de la ciudad. Nosotros hemos mencionado hace muchos meses atrás que hay varias medidas que se deben tomar. Por ejemplo, el transporte público ante una falta de oferta. ¿Por qué se ve la falta de oferta? Porque hay una congestión vehicular terrible. Todos los días vemos el transporte público atrapado en la congestión vehicular. El medio donde viaja casi el 80% de los ciudadanos. Por lo tanto, si no se tienen carriles segregados, carriles exclusivos al transporte público, estamos simplemente condenando al público para que haga interminables colas, para que exponga su vida y donde, repito, el transporte público está atascado en esa congestión. En el momento en que hagan carriles segregados, el transporte público podrá llegar mucho más rápido a su destino, el usuario podrá estar menos tiempo en el transporte público, que por lo tanto se va a reducir se va a reducir la posibilidad de contagio del COVID-19 y esto no se está haciendo. Ángel lo que dice es, hay que tomar medidas que no se han tomado hasta hoy, como por ejemplo el crear carriles segregados, ¿no es cierto?, para que sea más fluido el movimiento de los vehículos de transporte masivo de pasajeros, que como Ángel dice, transportan al 80% de las personas en una ciudad donde se ha priorizado el transporte particular y privado al transporte público, ¿no es cierto?, a la hora de hacer vías y de tomar decisiones. Pero eso es una primera medida que habría que tomar. Así es, Nicolás. Efectivamente, la segregación de los carriles es fundamental para que ustedes se hagan una idea. Un vehículo que puede dar al día 2 vueltas, ¿no?, en su recorrido, si tendría carril segregado podría ser al doble, es decir, 4 vueltas. Entonces la oferta de los vehículos escasos el día de hoy que se ven con la congestión vehicular, si tendría carril segregado, podría duplicarse esa oferta, porque van a dar más vueltas, va a ir mucho más rápido, el pasajero se va a beneficiar recortando las horas largas de viaje que el día de hoy tiene, entre otras medidas. Pero lamentablemente esto no se está dando, falta de voluntad política. Mire usted cómo han planteado un tema de carriles segregados para las ciclovías, que es algo elemental, fundamental, es una alternativa ahora de solución, pero así como han hecho carriles segregados para las bicicletas, ¿por qué no se hizo
durante mucho tiempo para el transporte público. Y en todo caso ya no miremos atrás, miremos de aquí en adelante. Esa gran oportunidad de la que todos hablamos, que esta pandemia debe dar a las ciudades y a los países, no se está utilizando. Ya va a ser prácticamente una historia, esa gran oportunidad de la que todos hablamos, porque durante la cuarentena... Pero Ángel, lo que yo no entiendo es cómo vamos a resolver, es decir, nosotros hemos hablado muchas veces sobre el tema de la oferta de transporte público, ¿no es cierto? Que tienes más gente de la que el transporte masivo de pasajeros formal puede atender. Y en gran medida eso explica la presencia del transporte informal, ¿no es cierto? Entonces, si a esto le agregas que vas a tener que reducir el aforo, entonces, ¿cómo vas a hacer para transportar a la gente? O sea, tiene que haber medidas complementarias. Karina hablaba hace un ratito del tema de los horarios, ¿no es cierto? La diferenciación de horarios de ingreso a las empresas y a las instituciones. Así es. Esa es una medida que se ha dictado a nivel del gobierno, pero a nivel del sector privado todavía no se han dictado de manera clara, concreta. Por eso estamos viendo el día de hoy un hacinamiento total. Los paraderos están pues abarrotados de muchos usuarios, porque precisamente no se está dando cumplimiento a ese ingreso escalonado que tienen que tener todas las personas en su centro de trabajo. Ahora, el hecho de que no hayan estudiantes universitarios y escolares ya baja en un 25% casi la demanda, ¿no? Más los horarios escalonados, definitivamente ya estaríamos casi a la par entre la oferta que se requiere y, entre las otras medidas que se han dictado. Sin embargo, repito, en la medida que el transporte público esté atascado en la congestión vehicular, la oferta se ve insuficiente. Cuando tengamos realmente estos carriles segregados, ahí vamos a poder ver que los vehículos van a tener una fluidez, van a poder dar más vueltas al día, van a poder ir mucho más rápido a su destino. Señor Mendoza, pero ¿qué hacemos en este momento de emergencia, no? Porque ya nosotros coincidimos en que se necesita una reforma total del transporte, ¿no? Creo que los tres estamos de acuerdo en eso. Pero ¿qué hacemos en este momento para evitar el rebrote? Una de las medidas es esto de los horarios escalonados. Usted nos está diciendo algo muy relevante, los estudiantes no están, es decir, que ya tienen un 25% menos. ¿Qué más se puede hacer? La empresa privada de repente puede contratar algunos ómnibus para llevar a sus mismos trabajadores en diferentes horarios. ¿Se pueden implementar estas vías segregadas de manera que, digamos, por emergencia, para que comiencen a funcionar de una vez, o no se puede? Miren, por supuesto, tenemos el ejemplo de los Juegos Panamericanos. Miren ustedes cuántos carriles segregados se hizo para los Juegos Panamericanos y los atletas llegaron a tiempo a los diferentes lugares o recintos que hemos tenido en la ciudad de Lima. Eso es algo sencillo, señores. Tenemos el otro antecedente que cuando jugó acá un partido, estos equipos argentinos en el Monumental, se hizo también en toda la Javier Prado un carril segregado y todo surgió, pero de buena manera. Entonces, no es cosa de otro mundo hacer con los carriles segregados, porque inclusive no hay necesidad de hacer una infraestructura fija. Se puede hacer con los conos o con los jersey que vemos en las diferentes calles, y una segregación fundamental en este momento es sencillo de hacerlo. O sea, no es cosa de otro mundo, señores. Eso en un par de semanas pueden... Pero ¿de quién depende, Ángel? Eso en esta circunstancia, ¿depende de ATU ese tipo de decisión? Primero, o de los municipios? A nivel de los corredores complementarios depende de la Municipalidad de Lima, ¿no? Es decir, de Protransporte específicamente. Y a nivel del transporte urbano convencional depende de la ATU. De tal manera que aquí ambas entidades, apoyadas por el Ejecutivo, porque ojo, tenemos más de 3.000 jersey, o sea, esos parantes que tenemos de rojo y blanco que se puso en los Juegos Panamericanos, no sabemos dónde está. Nosotros pedimos y planteamos... O sea, ya hay encima, hay y no lo usan. Supuesto, y no lo usan, así es, o sea... Tenemos más de 3.000 elementos, esos equipos que se pusieron en los Juegos Panamericanos y ahora no sabemos dónde está. Pero ustedes se han reunido con el MTC, con ATU, con el alcalde, se han reunido ya para decirle, mira, estas son mis propuestas ahora en emergencia para hacerlo rápido y descongestionar esto que es un foco ya de infección. Nosotros hemos planteado, nosotros todavía como corredores dependemos de Protransporte, de la Municipalidad de Lima, hemos hecho los planteamientos.
no ahora, desde el año pasado. Hemos hecho planteamientos técnicos y no se dan. Es decir, no se escucha, falta de voluntad política, repito. Entonces, aquí realmente hay una dejadez del transporte público. Sabemos que en este sistema viaja el 80% de personas en la ciudad y no le estamos dando la verdadera importancia. Y vemos tanta gente que hoy día se están contagiando subiendo al transporte público. Pero ayer parecía que el presidente ya estaba dando una orden y que todo lo tenía perfectamente planeado y hablaba ya hasta de sanciones. ¿Qué le pareció ayer el tema del presidente? ¿Puro show? Mire, nosotros hemos saludado y hemos reconocido que durante esta gestión, durante este gobierno, se han dictado normas importantes en la política del transporte urbano, la política del chatarreo, que ya va a salir ahorita, la política sobre los subsidios. Sin embargo, o sea, se han dictado las normas, pero no se están aterrizando en forma oportuna. Se están haciendo al último minuto y las cosas incompletas. Por ejemplo, lo del subsidio, ¿cuándo va a empezar? Bueno, se supone que hoy día sale la norma y le dan 5 días a, digamos, a la ATU, en el caso del IMI Callao, para que pueda reglamentar. Es decir, la próxima semana ya debería estar activado el subsidio. Esa es una herramienta más. Pero a lo que quiero decir es que, miren ustedes, no se trata acá de golpear a nadie, sino simplemente de reflejar la realidad. Hace pocas semanas veíamos que se decía, protocolo, no se pueden ir todos los pasajeros sentados, no pueden, tienen que ir dejando un asiento libre. Pasaron ni un mes y ahora se cambió el protocolo y ahora sí todos pueden ir sentados. ¿Ya se cambió el protocolo? Claro, ya se cambió el protocolo a partir del día de hoy. A partir de hoy. Supremo 117 del 2020 de la PCM, a partir del día de hoy, ya el transporte público puede ir con todos los asientos ocupados por parte. Pero es una lástima que esto, que es un cambio fundamental, que no se le dé la debida difusión. No puede ser. A nosotros un oyente nos ha llamado porque no sabía y estaba reclamando que le sentaban a alguien a un costado. Pero ahora, para todos los oyentes de Exitosa Perú, hay que decirles que pueden ir con todos los asientos llenos. Pero no parados, ¿no? Pero no, parados prohibido. Sin embargo, lo que dijo el presidente es que tienen que ir con una mascarilla o con un protector facial, no obligatoriamente. Y es más, el gobierno ha dicho que va a regalar como 10.000 mascarillas a nivel nacional. Pero ya la norma está vigente el día de hoy y lo de las mascarillas no tenemos. Claro, y la mascarilla. Esto refleja... O sea, no has resuelto lo del protector facial y ya está autorizada el uso del aforo de todo lo que son asientos, ¿no es cierto? Claro, y viene interconectado, ¿no? O sea, ¿cómo se divorcian esas dos normas? Es que claro, pero es que sigue, o sea, nosotros hemos llamado la atención insistentemente sobre este tema, la distancia que hay entre las decisiones que se toman y el momento en el que se realizan. Es más, a veces hay la distancia en lo que ya se sabe que hay que hacer y la decisión de hacerlo, ¿no? Porque este tema, por ejemplo, el subsidio, hace rato que estamos hablando del tema del subsidio, el tema de que en ciudades como Lima no se prioriza el transporte público a la hora de tomar decisiones, ¿no? Sino se privilegia el transporte particular, lo cual es absurdo porque el 80% de la gente se mueve en transporte público, también es un tema del que venimos hablando hace rato. Pero en fin, muchas gracias, Ángel. Sí, gracias, Exitosa, gracias, Nicolás, y simplemente decir finalmente de que es lamentable que el transporte público no sea atendido como se merece. Y no por los transportistas, porque a los transportistas se les tiene que poner una valla alta para que se sirva o para que se pueda dar un servicio de calidad, un servicio eficiente a favor del usuario. Acá a quien más estamos castigando es al usuario, a la gente de bajos recursos económicos que no tiene otra opción que viajar en el transporte público, porque a veces no les alcanza pues para ir en un auto colectivo que cuesta mucho más caro y encima es informal o en el taxi.